este caso yo les voy a hablar sobre la norma jurídica. La norma jurídica es una conducta dictada o promulgada por un poder legítimo en particular, ¿ya? Lo que busca es regular más que todo la conducta humana por medio de prescripciones, de autorizaciones o prohibiciones, ¿ya? La única característica de esta, entre otras, es que el incumplimiento de dicha norma puede generar una sanción, sin importar la posición de esa persona, ya sea funcionario público o ya sea persona natural o ya sea un ciudadano normal, común y corriente, ya. La intención de esta norma es que la validez de ella sea para todos, ¿ya? Esta norma se compone de dos elementos. El primero es de una hipótesis o un supuesto hecho, el cual requiere una intención de que sea regular, ¿ya? Y la segunda es de la consecuencia jurídica, ¿ya? El cual depende al 100% del supuesto hecho anterior mencionado, ¿ya? Van entremarcadas, posteriormente van relacionadas, ¿ya? Bueno, la teoría pura de Kelsen, que es considerada una de las teorías bases primarias de los regímenes constitutivos de muchos países, de hecho porque se basan en su pirámide, ¿ya? Es una teoría que se opone al positivismo jurídico o al positivismo con el derecho natural, ¿ya? Por otra parte, Kelsen en ella sustenta que el ordenamiento jurídico es la base de la jerarquía normativa, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que toda norma es vigente gracias a una norma superior. En este caso, en la teoría de Kelsen, nos establece que una pirámide en donde en el pico de la pirámide encontramos la Constitución y de ahí se desprenden otros ordenamientos como tal, ¿ya? A continuación les estaremos hablando un poco sobre el ordenamiento jurídico en Colombia. El ordenamiento jurídico colombiano supone una jerarquía normativa que emana a la propia Constitución. La jerarquía de las normas hace que aquellas de rango superior, con la Carta Fundamental a la cabeza, sean fuente de validez de las que siguen a dicha escala jerárquica. Si bien es cierto, esta no contiene disposición expresa que determine dicho orden. De su articulado depende su existencia, así no resulte muy sencilla esta tarea. En efecto, diversas disposiciones superiores se refieren a la sujeción de diversas normas frente a otras. Además de ser evidente que las normas constitucionales ocupan el primer lugar en el ordenamiento jurídico, dentro de la propia Carta, no todas las normas son igualmente prevalentes. Pero más allá de la supremacía constitucional, también se desprende que las leyes expedidas por la órbita de competencias que asigna la Constitución ocupan en principio una posición prevalente en la espalda normativa frente al resto del ordenamiento jurídico. Así las cosas, tenemos que los actos administrativos de contenido normativo deben tener por objeto el obedecimiento del cumplimiento de la ley, donde se deduce su sujeción a aquella. Tenemos entonces que la normatividad jurídica emanada de autoridades administrativas o de entes autónomos debe acatar las disposiciones de la ley, tanto en su sentido material como formal. Las normas jurídicas son mandatos, reglas o prescripciones emanadas de una autoridad legal o judicial. Asignan deberes, confieren derechos e imponen sanciones a los individuos que viven en sociedad, otorgándoles en un marco común por el cual juzgar sus acciones, o sea, por el cual ejercer la justicia. No debemos confundirla con las leyes, que son solo un tipo de norma jurídica. De hecho, el ordenamiento jurídico de las sociedades no es más que la suma de las normas jurídicas establecidas en cada sociedad. Es decir, el modo de comprender la justicia y de regir sus instituciones en cada una de estas que tiene. Ahí se contemplan los distintos aspectos de la vida individual, ciudadana e institucional, en la forma de un texto constitucional o una carta magna de algún tipo. La norma jurídica tiene como objetivo el no quebrantamiento de las reglas de convivencia y evitar que se dañen los bienes jurídicos. La norma y la exigencia de su cumplimiento posibilita los efectos
sean es decir, antes del suceso, pues la sanción tiene carácter preventivo general. El mandato, podemos decir que es el mandato dirigido a todos los hombres que viven en sociedad y mediante el cual, bajo amenaza de sanción, se le conmina a observar las determinadas conductas positivas o negativas. Bueno, en todo esto podemos decir que el fin general de las normas jurídicas es asegurar la convivencia pacífica de los hombres y proteger sus intereses materiales y espirituales. Los ejemplos de las normas jurídicas, podemos decir, son las leyes que confieren poderes, obligaciones o prohíben acciones determinadas. También los códigos legales, las normas judiciales, los ordenamientos legales y todas las normas que rigen la sociedad y que provienen de las autoridades jurídicas. Los derechos, las decisiones también son normas jurídicas, así como los fallos judiciales. Muchas gracias. Características de las normas jurídicas. Las normas jurídicas pueden diferenciarse de otro tipo de reglas del derecho por sus características, las cuales son las heterónomas, las bilaterales y las de carácter coercible. Las heterónomas son impuestas por otras personas ajenas al individuo que se debe someterse a ellas. Un ejemplo sería empezar una actividad porque todos los amigos la empezaron o acatar una prohibición política de practicar un culto. Bilaterales. Las normas bilaterales son aquellas normas cuyo cumplimiento puede ser exigido. Existen dos partes, la parte que debe cumplir las normas y por otro lado, la parte encargada de exigir su cumplimiento. Ejemplo, no invadir una propiedad privada, no robar ni tomar pertenencias que no son propias. Las de carácter coercible, la persona pasiva debe cumplir voluntariamente lo prescrito por la misma norma jurídica y en caso que no lo cumpla, el sujeto activo, que en este caso es el Estado, puede exigir su cumplimiento a la fuerza. Tipos de normas. Tenemos las normas primarias, que son aquellas que regulan el comportamiento humano, permitiendo, prohibiendo y determinando el tipo de conducta. También tenemos las normas secundarias, que son aquellas que atribuyen a los poderes y facultades, aportando en los aspectos públicos y en los aspectos privados. Y no podemos olvidar las normas de cambio, que son aquellas que establecen o derogan las normas, ya sea parcial o definitivamente. También tenemos las normas imperativas, que son aquellas que determinan cierto comportamiento hacia un individuo sin importar que haya una voluntad contraria. Por ejemplo, tenemos las normas penales, las leyes penales. A diferencia de ese tipo de normas, también tenemos las normas dispositivas, que son aquellas que obligan a tener un determinado comportamiento siempre y cuando no exista ni se exprese una voluntad distinta o contraria. Por último, tenemos las normas interpretativas, que son aquellas que interpretan un evento, un acto jurídico, dependiendo y considerando todo lo plasmado por la ley.